Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video introductorio de una canción llamada Travieso Saludo a la Luna. Es una canción y una práctica ideal para enseñar yoga a principiantes y para acercar a los niños a aquellas posturas que son retadoras de una forma muy divertida. Esta es la historia que le puedes contar a tus alumnos y se trata de una estrellita que bajó a la tierra. Camino hacia el principio de mi tapete, pies juntos, en la postura de la montaña de pie, que está muy presente en el video del saludo al sol, abro el pecho y empieza la aventura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una estrellita, entonces voy a subir los brazos al cielo para coger la estrellita. Y la estrellita se esconde en la tierra y baja y vamos delicadamente a poner esa estrellita en la tierra. Puedes flexionar las rodillas. Pues les estamos enseñando a los niños el principio de autocuidado. No es necesario estirar las piernas. La cabeza dice sí. Y voy a acomodar las manos al lado y lado de los pies. Llevo el pie derecho hacia atrás, la rodilla al piso. Y esto se llama manitos de cupcake. Vamos a poner manitos de cupcake para darle más apertura al pecho y más movilidad a los hombros hacia atrás. Y sigue la historia. La luna se pone muy seria, cara de luna seria. Y le dice a un cohete, cohete. Armamos un cohete con las manos. Tráeme esa estrella. Y el cohete se va allá al lado de la luna a traer la estrella. Y la agarra. Le preguntas a los niños, ¿ya tienen esa estrella? En el video de Estrella del Norte también nos vamos a coger estrellas. Y baja la estrella entre las manos y la vuelves a llevar a la tierra. Las manos a la tierra, la estrella ahora está en la tierra. Levanto la rodilla y ahora voy a contarles la historia de qué pasó con los animales que están en la montaña donde cayó la estrella. Vamos a acomodar las manos debajo de los hombros, los pies juntos atrás, en esta postura que ya conocen, que se llama la postura de la cobra. Y las lombricitas se ponen brillantes. Y ahora viene el animal preferido de todos los niños, la oruga. Y para armar la oruga, que es una postura un poco retadora, vamos a contarles esta historia. Lombriz, lombriz, voy a convertirte en oruga. Apoya el mentón en el piso y lentamente, sin despegar las manos de la tierra, camina con las rodillas cerquita al pecho. Las lombricitas se ponen brillantes, la oruga aparece adornada con diamantes. Que brilla en esta montaña. Y vamos a postura de la montaña, perro que mira para abajo, pero flexionando las rodillas. No hay necesidad de estirar las piernas. Queremos enseñar a los niños que sean siempre cuidadosos. Acomodo en el piso la rodilla izquierda de nuevo y vuelvo con mis manitos de cupcake o garras de león a la postura del corredor. También te puedes inspirar del video Estrella del Norte, donde utilizamos estrellas y posturas muy parecidas para crear una historia alrededor de las estrellas y el cielo. Que brilla en esa montaña. Y cojo delicadamente la estrellita. Es una estrellita que del cielo se escapó. Y llevo la luz que queda a mi corazón. Recuerda que este video hace parte de una serie de videos de cómo yoguear mis canciones y compartirlas con tus alumnos de yoga o con tus hijos. Para más recursos y preguntas directas, puedes escribirme a mi perfil de Instagram y visitar mi página web.